Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Ante todo, muchísimas gracias a Ucema y al Instituto Kemal Center y bueno, a Fran y a Elegido aquí que están presentes. Bueno, es un honor siempre, perdón que de la espalda aquí, pero es un honor presentar siempre algún libro nuevo de Ricardo Rojas. Y bueno, una presentación muy de mucho nivel, digamos hoy, porque tenemos dos presencias muy importantes. Tenemos a Ricardo Rojas, que es el autor. Este año, bueno, se cumplen 65 años de la presencia en su momento de Bruno Leoni en la Argentina, que lo trajo el Centro de Estudios sobre la Libertad. Precisamente es un homenaje a la venida de Bruno Leoni y también a Alberto Venegas Lynch padre, porque, bueno, de algún modo él con el Centro de Estudios sobre la Libertad fue el que introdujo las ideas liberales en la Argentina. Por otro lado, bueno, tenemos a Ponciano Vivanco, de todo un gran amigo, abogado, y bueno, también estudió economía en Pensilvania, creo, ¿no? Bueno, y también, bueno, es autor del prólogo del último libro de Hans Sennholz, ¿no? ¿Sí? No me quiero equivocar, de la era de la inflación. Y bueno, y en Zoom tenemos nada menos que a dos personalidades como Alberto Venegas Lynch, que creo que no necesita presentación. Alberto Mengare, aunque no lo conocen todos, bueno, pero es de Milán, según me dijeron, habla perfecto español, y dirige también, bueno, el Instituto Bruno Leoni en Milán, es autor también de libros. Así que, bueno, vamos a escuchar primero a Alberto Venegas Lynch, y luego, en ese orden, al doctor Mengardi, y luego los presentes, y después, bueno, vamos a abrir a las preguntas. Bueno, agradezco esta invitación para hacer algunas reflexiones sobre el gran jurista Bruno Leoni y la extraordinaria pluma de Ricardo Rojas, quien fue alumno mío en la Universidad de Buenos Aires y después adjunto en esa universidad, y tengo el gran placer de estar hablando en UCEMA, donde enseño. Quiero hacer dos puntos, un punto muy central vinculado al profesor Leoni, que en realidad está presente este punto en todos sus trabajos, y uno que hace más bien al correr de la pluma, pero quiero destacar, y por último una nota a pie de página que hace el doctor Ricardo Rojas, más bien que Bruno Leoni. El punto medular, el punto central, el punto, como digo, que está presente en todos los trabajos de Bruno Leoni, es la noción de lo que habitualmente se ha dado en llamar derecho natural. Una expresión un tanto pastosa, porque como ustedes saben, Hobbes la utilizó en el Leviatán, y muchos así llamados social cristianos, como Vidar Campos, mi ex profesor en la Universidad Católica en la carrera de grado, antes de que yo hiciera mis doctorados, que desdibujan la noción del derecho natural, pero son mojones, puntos de referencia extramuros de la norma positiva. Esto es, están en las antípodas de la tradición denominada positivismo legal. Creo que, para citar solamente dos profesores, o tres, digamos, que definen bien la noción del derecho natural, en primer lugar es David Hume. David Hume, en A Treatise of Human Nature, explica que lo que se refiere al derecho natural son las condiciones, los atributos, las propiedades de la condición humana. Es lo mismo que hace Murray Rothbard en For a New Liberty y en otros, The Ethics of Liberty también ha señalado este concepto para no salirse de
de esa avenida, de ese tramo. Y el tercero es Richard Epstein, que recuerdo que en un seminario en California, que participé junto con Richard Epstein y Robert Nozick, él explicaba que cuando se está refiriendo al derecho natural, no es que algo sea dañino porque los aparatos estatales lo prohíben. Son dañinos porque afectan la vida, la libertad y la propiedad y las condiciones humanas del ser humano. En este sentido, nuestro Alberdi, si me permiten esa licencia gramatical, nuestro Alberdi, en fragmento preliminar al estudio del derecho, se refiere a esta noción contrapositivista, digamos. Y en ese contexto me parece importante subrayar que no hace mucho tiempo se ha introducido en la Argentina una tradición de pensamiento muy larga y muy conocida en el mundo anglosajón, que es Law and Economics. Yo tengo el privilegio que mi ahijado de tesis doctoral en economía, el doctor Juan Sola, hoy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, fue el que introdujo, fue pionero en Law and Economics y ahora afortunadamente en otras cátedras universitarias esto se ha replicado. Y esto es lo tradicional, es que el economista, cuando le preguntan de marcos institucionales, responde, esto es una tarea de abogados. Y al abogado, cuando le preguntan de procesos de mercado, dice, esto es para al economista, cuando le preguntan de marcos institucionales, dice que es para abogados, y cuando le preguntan a abogados sobre procesos de mercado, dicen que eso es para economistas. Afortunadamente, esta tradición de pensamiento une estas dos vertientes y aclara también, tamiza, explica, pone en evidencia algunos malentendidos en el área jurídica. Porque, para ilustrar, y esto lo he dicho antes, los nichos que antes había en economía, en derecho, ilustro que yo fui el primer profesor no abogado que gané un concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo sí fui profesor en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas, Ingeniería, Derecho, Filosofía y Letras y Sociología. Pero cuando gané el concurso en Derecho, un profesor, que no vale la pena recordar el nombre, me dijo, doctor Venegas Lynch, le quiero decir que yo objeté su concurso. Y yo le dije, le agradezco mucho la confianza, dígame por qué. Porque usted no es abogado. Entonces yo le dije, y presten atención a esto porque la respuesta es muy parecida a algo que puede producir Woody Allen, yo le dije, supóngase que en la Facultad de Química por alguna razón haya que enseñar derecho constitucional. ¿Usted cree que tiene que ser un abogado o un químico? Un químico, me contestó. Eso para mostrar estos nichos. Y como digo, también ha servido para precisar otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley es una noción inescindible de la noción de justicia, según la definición clásica de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad privada. Porque no queremos igualdad ante la ley para ir todos a un campo de concentración. Es inescindible, no se puede separar de la noción de justicia. Hay otro concepto que ha sido tratado por mi gran maestro Marco Aurelio Risolía en su tesis doctoral Soberanía y crisis del contrato de 1946, que es la absurda noción de abuso del derecho. Como explica el profesor Risolía, eso es una grosera logomaquía. Un acto no puede ser conforme y contrario al mismo tiempo del derecho. Este es el punto medular, la crítica, digamos, al positivismo. Lamentablemente, los que están acá seguramente comparten que en muchas, afortunadamente no todas, facultades de derecho no egresan abogados. Es decir, defensores
de la estructura jurídica que protege la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, sino que son memorizadores de números de leyes, de párrafos e incisos, y no tienen la menor idea de esos puntos y mojones, puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Esta noción, en realidad, en la tradición de pensamiento liberal, comenzó en el siglo XVI con la Escuela de Salamanca, y lamentablemente por esas desgracias de las malditas guerras religiosas, hubo un cortocircuito con la escuela escocesa, que eran puritanos, mientras que la escuela de Salamanca eran católicos, y se perdió nociones fundamentales como, por ejemplo, la noción del valor subjetivo y tantas otras nociones del derecho que ha desarrollado Francisco de Vitoria, pero también Luis de Molina, Juan de Mariana, etc. Esto ha sido perforado, ha sido unificado y ha sido mejorado exponencialmente por la escuela austríaca, que, como ustedes saben, comenzó con Karl Menger en 1871. Y este es el punto medular, como digo, y al correr de la pluma, Bruno Leoni critica lo que Karl Popper ha definido como el determinismo físico. Esto es, les cuento rápidamente, cuando yo era rector de SEADE, me paseaba por el edificio una vez por semana, y en una oportunidad encontré a la bibliotecaria con un libro, un libraco, diría yo, de unas 1500 páginas, que me llamó poderosamente la atención el título, El yo y su cerebro, que es un diálogo entre Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles. Muy bien traducida por la Labor Universitaria de Madrid, dicho sea de paso, The Self and Its Brain es su título en inglés, pero allí, este es el segundo punto que quiero hacer y que hace Bruno Leoni con el determinismo, que no somos los seres humanos solo kilo de protoplasma. Si fuéramos solo carne y hueso, todo lo que decimos y lo que hacemos sería un resultado inexorable de los nexos causales inherentes a la carne y el hueso. Tenemos mente, psique o estados de conciencia, según los distintos autores, son sinónimos. Por eso podemos revisar nuestros propios juicios. Por eso hay ideas autogeneradas. Por eso hay proposiciones verdaderas y falsas. Por eso tiene sentido la moral. Por eso tiene sentido la responsabilidad individual y por eso tiene sentido el libre albedrío. Es decir, si no fuera por esta concepción, que cada vez que yo he escrito ensayos sobre este tema, la primera vez fue en honor y en homenaje a Manuel Ayau, Facetas Liberales, un libro que coedité con el entonces rector Giancarlo Ibargüen, Facetas Liberales, homenajes a Manuel Ayau. Mi trabajo se llamaba Positivismo Jurídico y Determinismo Físico, pero cada vez que he hecho un nuevo ensayo, tengo la satisfacción de que aparece nueva bibliografía en esta dirección. No la suficiente, porque muchos juristas, muchos economistas, muchos historiadores se mantienen en su disciplina y consideran que esto es una cosa filosófica irrelevante cuando son los cimientos de la sociedad abierta, el sentido mismo del libre albedrío y no el determinismo físico como bautizó Karl Popper. Y cierro con un punto que ha hecho el doctor Ricardo Rojas y que no ha hecho Bruno Leoni, pero lo quiero destacar, y es, como ha titulado el doctor Rojas, La estafa de la inflación, mostrando la necesidad que en última instancia tenemos que apuntar, y ya sabemos que hay muchas restricciones políticas y dificultades, pero apuntar a la meta de la liquidación de ese fetiche del siglo XX que se ha dado a llamar la banca central. Y cuando digo el siglo XX, estoy incluyendo también desde el Banco de Inglaterra en el siglo XVI. Pero los banqueros centrales, por más honestos que sean y más competentes, están embretados en uno de tres canales: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera, subrayo, pongo en negritas, letra grande,
cualquiera de los tres caminos está afectando, distorsionando, prostituyendo, degradando los precios relativos. Y como se sabe, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Eso implica mala asignación de recursos, consumo de capital y, por lo tanto, baja de salarios en términos reales. Como se sabe, las cartas orgánicas del Banco Central todas dicen que es para preservar el valor de la unidad monetaria, pues en la historia universal ningún banco central ha hecho semejante cosa. Algunos los han deteriorado más rápidamente y otros menos. Es como el cuento del lobo feroz. Es en realidad para comernos mejor. La instalación de la banca central, con toda la parafernalia que rodea la llamada autoridad monetaria, que es tan absurdo como tener autoridad de la zanahoria, del tomate o la autoridad en la venta de libros, digamos, como ha dicho Milton Friedman, premio Nobel en Economía, que ha pasado por varias etapas en propuestas monetarias, pero su última de 1999, en su libro Monetary Mischief, dice textualmente, comillas, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales, comillas. Y Hayek, y acá muestra también la evolución del conocimiento, la importancia de estar sentados en la punta de la silla buscando otros paradigmas, tratando de mejorar nosotros en las distintas posiciones. Hayek, en The Constitution of Liberty, traducido como Los Fundamentos de la Libertad, decía que es indelegable la función del gobierno en cuanto a la moneda. Y en 1976, en The Institute for Economic Affairs de Londres, publicó un libro que se llama The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, donde demuestra que hay que volver al origen del dinero y que la gente pueda elegir los activos monetarios de su agrado. Y si decimos, bueno, pero ¿dónde no hay banco central? Bueno, podemos hablar de Hong Kong y de Ecuador y El Salvador, pero el punto no es caer en la falacia ad populum. Si hubiéramos caído nuestros ancestros en la falacia ad populum y todos venimos de las cuevas, el taparrabos y el garrote, nunca hubiéramos avanzado ni siquiera el arco y la flecha porque nadie lo usaba. El asunto es argumentar, pensar, usar nuestras neuronas, ver lo que tenemos de las cejas para arriba para meditar sobre estos y tantos otros temas. Muchísimas gracias. Vamos a terminar. Sí, lo escuchamos. Adelante, doctor Mingardi. No me escucha. Muchas gracias. Es un gran placer estar con vosotros y con Zoom. Y es primera vez en mi vida que estoy en un panel en el cual el 50% de los hablantes se llaman Alberto. Y después de un Alberto tan brillante como Alberto Venegas Lynch, ahora van a escuchar un Alberto demasiado aburrido como yo. Muchas gracias por esta maravillosa invitación y de verdad muchas gracias a Ricardo Rojas por este nuevo libro, que es un libro de tamaño pequeño, pero es muy estimulante y es verdaderamente muy, muy importante, porque es tres cosas. El Casus Belli es la edición de la libertad y la ley de Bruno Leoni en español, antes de la edición norteamericana, pero el libro es un vademecum al pensamiento de Bruno Leoni, muy bueno, perfecto. Es una historia del liberalismo en Argentina y lo que me parece lo más importante es una pequeña historia del Centro de Estudios sobre la Libertad y creo que es muy, muy importante para nosotros, para los liberales, no olvidarnos de nuestra historia próxima como de la gestaleana. Es muy fácil ser fascinado con el 1800, con el 1700, con la gran historia de Alberdi en Argentina, pero es muy importante no olvidarnos de detalles que son próximos, pero tienen que estar en nuestra memoria, porque es la historia de nuestro movimiento. Hay mucho
da aprender de esos. Como saben, La libertà y la ley, el libro de Bruno Leoni, es un libro que, como tituló el gran anarquista americano Benjamin Tucker su libro, es un libro de un hombre demasiado ocupado para escribir un libro de principio a fin. Es un libro que de verdad fue construido para Arthur Kent, un querido amigo americano de Bruno Leoni. Y es muy interesante para nosotros. Una de las cosas que el Instituto Bruno Leoni está haciendo en Italia es publicar todas las obras de Bruno Leoni, que son especialmente artículos pequeñitos, lecciones, porque él desafortunadamente nunca realizó una gran obra sistemática y de verdad murió a una edad muy joven, a 54 años en 1967. Tengo que decir pocas cosas que están al lado de los grandes argumentos y de la maravillosa reconstrucción del pensamiento de Bruno Leoni para Ricardo. Cuando escribe Bruno Leoni? Bruno Leoni escribe en un momento que de vez en cuando se llama el renacimiento del liberalismo clásico después de la Segunda Guerra Mundial. Es una reacción de los liberales clásicos, por fin, el tentativo de responder al siglo XX que los había relegado al armario de las escobas. Los liberales intentan por fin afirmar la supremacía del derecho, el Estado de Derecho en el sentido de Europa continental, y de verdad lo hacen de manera diferente, y algunos de los que están más involucrados en questo tentativo teórico son los que habían sufrido en carne propia el avance de los totalitarismos, como los liberales alemanes. La diferencia entre ellos y Leoni es esta, es una diferencia biográfica como primera cosa. Leoni creció en Italia durante el fascismo, tenía 9 años cuando tuvo lugar la marcha sobre Roma. Su adolescencia y juventud coincidieron con el régimen de Mussolini. Era 20 años más joven que Walter Eucken y 14 más joven que Hayek. Y quizás por esto el constitucionalismo del siglo XIX no había, digamos, forjado su forma de pensar. ¿Y por qué había crecido en Italia? Logró ver algo que otros no vieron o no captaron, que el fascismo se había convertido en fascismo sin abolir el Estatuto Albertino, la constitución liberal que el Regno de Sardegna se había dado en 1848 y que la Italia Unida había heredado. Había sido posible vaciar la Constitución sin abolir. Sí, para los liberales de la posguerra, el retorno a una sociedad libre coincide con dar nueva centralidad al derecho. Leoni se pregunta, ¿qué derecho? Y da una respuesta totalmente diferente a la de Hans Kelsen, que había condicionado en profundidad a sus compatriotas austríacos. Leoni desarrolla una intuición que los estudiosos de la escuela austríaca siempre habían tenido, que el derecho, al igual que el lenguaje, era un orden espontáneo comparable a una economía de mercado. Pero esta idea rara vez había sido explicada por autores que obviamente ya tenían bastante que elaborar nuevas explicaciones de lo que es el valor, la utilidad, el capital y todo eso. Ricardo Rojas ofrece un ejemplar vademecum de los conceptos clave del pensamiento de Leoni al final de su libro. Solo me gustaría subrayar algunos aspectos antes de concluir con algunas anécdotas sobre la vida de Leoni. Primero, el libro de Leoni es obviamente también una crítica a la democracia. Ya en la década de los 1880, Herbert Spencer había criticado un hecho. En el momento que se amplió el sufragio, los mismos liberales que habían criticado determinadas acciones del soberano
dejaron que hacerlo. Estos pensaban que ciertas decisiones, acciones que afectaban a la propiedad o a los derechos de las personas eran ilegítimas, se la tomaba un soberano solo, pero aceptable cuando las tomaba una asamblea representativa. Spencer recomienda, en cambio, fijarse en las leyes, en los actos del Estado en sí mismo y no en el hecho que están bendecidos o no por una asamblea. Los liberales son naturalmente críticos de la idea de un doble estándar, es decir, que ciertos actos del soberano sean admisibles si no lo son por parte de la gente común. Pero a veces tienden a olvidarlo cuando entra en juego la democracia. Esto sigue siendo cierto hoy día. Leoni era italiano y conocía muy bien la teoría de las élites de Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto, y no creía que las asambleas estuvieran compuestas por ángeles. Reinterpretaba la crítica a la luz del concepto de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, por Leoni, que ofrece la legislación, es siempre a corto plazo, porque es suficiente un voto mayoritario para cambiar una ley. En cambio, hay que buscar una seguridad jurídica a largo plazo. Segundo punto, esto nos lleva al corazón del pensamiento de Leoni y quizás a una distinción llave para el liberalismo mismo. Ricardo Rojas recuerda, y hace muy bien porque es un libro más o menos totalmente olvidado, el libro de Carlton Kemp Allen sobre el derecho consuetudinario, y también recuerda que Leoni fue muy influenciado por la praxeología de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises era, por supuesto, el autor contemporáneo más querido por Leoni. Y también la influencia de la teoría de las instituciones de Mendel. Pero Leoni de verdad se remonta en el tiempo hasta Sir Edward Coke, que es una figura llave por el liberalismo. Y en este sentido, en 1681, Thomas Hobbes publica el diálogo entre un filósofo y un estudiante de las leyes comunes de Inglaterra, inscrito en 1666. Se trata de un texto que Norberto Bobbio, un gran estudioso de Hobbes y también un amigo compañero de escuela de Leoni, Bobbio podía decir en 1959 que ese texto era prácticamente ignorado por los estudiosos hobbesianos. Ahora es un poco diferente. En la misma ocasión, Bobbio pudo señalar que Bruno Leoni se había ocupado de este texto. Bobbio y Leoni tenían más o menos la misma edad, Bobbio era un par de años mayor, eran alumnos del mismo maestro Gioele Solari en Turín y amigos a pesar de posiciones políticas muy diferentes. Ese texto, el diálogo, es la respuesta de Hobbes a Coke. El gran filósofo inglés había comprendido perfectamente que el gran jurista era un obstáculo, para decirlo así, para la afirmación del principio fundamental de su doctrina, que solo es derecho lo que produce la autoridad soberana. Muchos liberales, incluso contemporáneos, lo dan por sentado. Si es una ley del Parlamento, es derecho. Jeremy Bentham había definido, por supuesto, como un laberinto sin salida. Esto es Bentham, no Borges. Hay muchas cosas importantes en el liberalismo victoriano que son hechas para reducir la antigua barbarie del common law. Leoni se da cuenta que si le da al poder político el monopolio del derecho, la historia ya está escrita. El intento de Leoni es cuestionar radicalmente la idea de que solo lo que ha producido el soberano como derecho se puede entender como derecho. En este sentido, Leoni de verdad se acercaba mucho a los libertarios contemporáneos y no es casualidad que Rothbard reseñará en gran parte positivamente el mismo Freedom and the Law. En esta
perspectiva, el liberalismo no es solo aquello que quiere refrenar al poder político en la Constitución, es aquello que cuestiona el monopolio del derecho. Voy a concluir con un par de observaciones sobre Bruno Leoni y el hombre. Lamentablemente es imposible realizar un trabajo biográfico minucioso sobre la vida de Leoni. Tenemos algunos testimonios de sus amigos, un poco de historia oral de su viuda, la señora Silvana, que lamentablemente falleció hace unos años. Sin embargo, como también recuerda Ricardo, Leoni fue una figura con más de una dimensión. Fue un erudito, un pensador original, desafortunadamente identificato durante demasiado tiempo únicamente con un libro muy importante como La libertad y la ley. En nuestro instituto, como he dicho, se ha propuesto la tarea de reeditar la obra completa de Leoni. Su libro, el libro de Leoni sobre el pensamiento antiguo, es un texto extraordinariamente estimulante, muy sólido desde el punto de vista de la reconstrucción histórica. Desafortunadamente nosotros no sabemos mucho sobre la historia de Leoni como activista político y promotor de la cultura en Italia. Hizo muchas cosas, pero nosotros no sabemos todo. Sabemos de su papel dentro de la sociedad montpelliéraine, donde tomó partido por Hayek en su enfrentamiento con Röpke. Sabemos cómo promovió y dirigió la revista El Político de la Universidad de Pavía, en la que colaboraron bajo su dirección algunos de los principales liberales de su época. Tenemos los artículos de periódico que escribía para El Sole 24 Horas, pero no hemos podido reconstruir, por ejemplo, el tiempo que dedicó al Partido Liberal en Italia, con no tanto éxito, porque el Partido Liberal en Italia, como más o menos todos los partidos liberales, es liberal solo en el nombre. Es bueno que gracias a un buen historiador, Tommaso Piffer, hoy exista por fin un trabajo completo sobre lo que hizo Leoni durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, después del 8 de septiembre de 1943, trabajó con los ingleses, ayudando a salvar muchos de los suyos behind enemy lines. Eso es muy interesante también porque Leoni escribe este libro porque él aprendió inglés en la Segunda Guerra Mundial, como todos los filósofos italianos de esa época, particularmente los filósofos de derecho, su segundo idioma era el alemán, y también por su familia, porque su mamá era de Subtirol y hablaba tedesco y hablaba alemán muy bien. Es una historia interesante la de Leoni en la Segunda Guerra Mundial, porque después del 8 de septiembre, Leoni entró en contacto con miembros de la resistencia en Roma ocupada en ese día por los alemanes, en noviembre de 1943. Ahí conoció a Peter Tumiati, periodista de padre italiano y madre inglesa, antifascista, una media espía, que había establecido relaciones con los ingleses. Con él, Leoni entró en la A-Force británica, que se había fundado en 1939 con el nombre de MI9 y que trabajaba en beneficio de los soldados ingleses hechos prisioneros. Leoni participó primero en una importante misión para rescatar a un grupo de altos oficiales británicos en la costa adriática y desde junio de 1944 hasta abril de 1945 estuvo al frente de la misión A-Force en Piemonte. Él fue capturado en Biella el 30 de marzo de 1945 en una redada alemana. Sin estar seguro de su verdadera identidad, los alemanes lo mantuvieron en prisión hasta el 24 de abril, cuando abandonaron la ciudad. El 25 de abril, como saben, se celebra aún hoy la liberalización de Italia de los antiguos aliados alemanes. Eso es interesante porque no siempre el apellido describe a una persona, pero el suyo, Leoni, que significa leones,
encaja perfectamente el coraje de ese grande hombre que por una vez fue coraje intelectual y físico también. He hablado demasiado y en un castellano muy raro y os agradezco mucho por vuestra paciencia y gracias Ricardo por este libro y al Centro Friedman Hayek por esta oportunidad de hablar de un libro tan importante de nuestro querido Bruno Leoni. Al comienzo de su libro, Ricardo Rojas muy inteligentemente resume como tres grandes hitos que se producen en Argentina como precursor o comienzo de las ideas liberales. Comienza, por supuesto, con la Revolución de Mayo, luego la generación del 37, finalmente la generación del 80, y yo agrego, y él también agrega, la Constitución del 53. En mi vida personal, y voy a hacer una pequeña anécdota, no porque sea fascinante, sino porque hace al tema. En el año 1971 yo tenía 16 años y estaba en cuarto año del colegio secundario, en un colegio sanisidense, de donde soy oriundo, que se llama San Juan el Precursor. Mi padre, en su juventud y adolescencia, era un militante nacionalista, pero a través de un amigo que también fue en algún momento en común de Alberto Venegas, Billy Pollero, llegan a manos de mi padre La acción humana y 3 libros de Hayek que Pollero se los presta. Es así que mi padre descubre las ideas de la escuela austríaca, viniendo de una tradición, como comprenderán, diametralmente opuesta, como era el nacionalismo. Y me sugiere, Villas, que todos los jueves tomara el tren en la estación de Victoria de la línea Mitre, me dirigiera a Capital Federal, a la calle Hipólito Yrigoyen 710, donde funcionaba lo que llamábamos la escuelita, que el nombre completo era la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, que había fundado, entre otros, el almirante Carlos Bebe Sánchez Ayudo y varios amigos dentro de los cuales se encontraba don Beto Venegas Lynch, padre de Alberto, abuelo de Berti. Ahora hay que nombrar a toda la familia porque y de Joaquín. y de Joaquín. También dentro de esos fundadores de la escuelita se encontraba Alberto Venegas Lynch, se encontraba Enrique Loncán, que todos los años inauguraba un ciclo de 10 clases sobre fundamentos básicos de economía, Norberto Carca, el gran Mario Silverberg, Norberto Carca, que tenía un apodo muy gracioso, se llamaba Obsoleto Perimido, y escribía siempre bajo ese nombre de Obsoleto Perimido. El cuento viene a que yo nazco en las ideas liberales a consecuencia de todas las semanas ir los jueves de 19 a 21 a la escuelita después de que terminaba mi colegio secundario a las 17 horas en San Isidro. Y ahí fue donde di mis primeros pasos y aprendí y descubrí esto que era el liberalismo, de lo cual no tenía la menor idea. Así que en alguna medida esa escuela de educación económica, previamente a ello el Centro de Estudios sobre la Libertad que funda
don Beto Venegas Lynch, ¿no? Y esos opúsculos que salían una vez por mes, que eran ideas sobre la libertad. Yo en mis 71 años es lo que más conocí, así nacía el liberalismo, a través de la lectura de estos textos. El cuento viene a cuento porque a mí me resultó relativamente sencillo ingresar en el mundo de las ideas. Fui llevado de la mano de mi padre, ¿no? De los amigos de mi padre y de estas fantásticas instituciones. Es por eso que tengo una profunda admiración por los que descubren por sí mismos las bondades de las ideas liberales y no son llevados por nadie como fui llevado yo, que obviamente después profundicé y me terminé convenciendo de las bondades. Pero hay personas que no tienen la menor idea, que quizás por casualidad tienen acceso a un libro de la escuela austríaca y la hacen suya y empiezan a estudiar y descubren la bondad de esta escuela económica. Así que a todos los que estén aquí presentes que de esa manera se hayan acercado al liberalismo, mi más calurosa felicitación. Es muy meritorio. Un profesor de la Universidad Francisco Marroquín, a la sazón muy amigo de Ricardo, que se llama Eduardo Mayora Alvarado, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y hoy ya un poco anciano, está retirado de la docencia, pero tiene gran influencia en la dirección de la universidad como tal. Escribió este libro que se llama Teoría Constitucional para una Sociedad Libre. Yo por el año 1997 presidía, junto con un amigo mío, José María Ibarria, una fundación que habíamos creado, que se llamaba Fundación República para una Nueva Generación. Y le editamos a Mayor Alvarado este libro, donde es notable, yo recordaba, esto fue editado en el 97, pero recordaba buenas partes de ese libro y la estrecha relación que tenían algunos pasajes con lo dicho por Ricardo en este libro sobre León, ¿no? Sin duda Mayora había leído a León, ¿no? Y lo conocía muy bien. Le voy a citar textualmente algunas cortas frases de Mayora Alvarado en este libro que les acabo de leer. Dice Mayora, comillas, de cualquier forma el sistema normativo propio del orden espontáneo de una sociedad libre y por ende de una economía de mercado, encuentra su sustento y legitimación al verse sancionado por el diario actuar de los individuos que pertenecemos al cuerpo social. La sanción se traduce o en un reconocer y valorar positivamente que otros al actuar en relación con nuestra persona se ciñen a ciertas normas, o bien en un reproche a los que no se ciñen a las mismas. Es por todo ello que se dice, y con razón, que el derecho privado se descubre y no se inventa, porque se induce de ese sistema normativo subyacente que a su vez sustenta el orden espontáneo de mercado. Esta idea de que se descubre el derecho está permanentemente en el libro de Ricardo Rojas, haciendo referencia a León. Los que somos abogados y estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, en la UNA, la Facultad de Derecho, solo estudiamos la tradición jurídica que se llama latina, donde la principal fuente de derecho son las leyes, las normas, y la jurisprudencia y la doctrina, en un segundo y tercerísimo lugar, también es considerada una fuente de derecho. Pero el gran Dios, la gran fuente, es la legislación. Y en esto Leoni hace especial hincapié, ¿no? Como bien Alberto Minardi acaba de decirlo, el libro de Leoni no es solo una crítica a la fuente del derecho legislativa, sino también a la democracia como tal.
no es que proponga algún sistema superador, pero hay algunos aspectos de la democracia, como es esto de que nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, y son esos representantes los que en definitiva sancionan las leyes. Pero los representantes resulta que no representan al 100% de una sociedad. Podrán representar un mayor o menor número, 55, 60, 70, pero siempre hay una minoría que no los votó y que por lo tanto no están representados. Pero supuestamente, teóricamente, esta mayoría es la que tiene la facultad y el derecho de sancionar las normas legales. A Leoni no le gusta nada este sistema, un sistema constructivista, keyneseriano sin duda, y por el contrario, está en una corriente, en una posición totalmente opuesta. El derecho lo crea la gente, ¿no? Y nace a partir del conflicto, y el conflicto hace al reclamo, ¿no? Y esos reclamos, ¿por quién es resuelto? Por un juez. Y ese cúmulo de sentencias de un juez y otro juez y otro juez, y de testigos y de peritos, ¿no? Y de abogados de parte que se presentan en el juicio, eso hace el derecho. El derecho es algo vivo, que evoluciona, que cambia permanentemente, como cambian las costumbres y los usos, y las sentencias van cambiando de acuerdo a la época en que son dictadas. Y lo contrario de la legislación latina, de algo pétreo, como son los códigos, el Código Civil, el Código Comercial. Con respecto al Código Penal, no voy a Ricardo, que es un especialista, porque ahí la tipificación de la figura me hace algún ruido que él va a explicar, ¿no? Ahí no sé si no tenemos que ceñirnos a algo más concreto, más normado, pero me refiero exclusivamente al derecho penal. Más adelante, Leoni dice lo siguiente en este mismo sentido. Dice, descubrir la ley en este contexto. Descubrir, siempre habla de descubrir. Los jueces deben descubrir la ley. Pretende describir el proceso intelectual de la ley por el cual del estudio de las relaciones múltiples que se dan entre los individuos que actúan en la sociedad, se abstraen y formulan los principios normativos que las rigen. Es un proceso de observación cuidadosa y de inducción de los principios que normalmente observan las personas al actuar. Es de esa normalidad en el actual que se forma el concepto de norma legal, que hoy constantemente se emplea sin recordar su verdadero origen. Descubrir la ley y no inventarla es un presupuesto necesario para no desquiciar el orden espontáneo de la sociedad. Y acá viene otro tema importantísimo, que es el orden espontáneo y cómo relaciona la creación del derecho, que es un orden espontáneo, como es la moneda, como lo es el lenguaje, como lo es el mercado, relaciona con estos otros órdenes espontáneos, ¿no? Y eso viene de la epistemología austríaca, sin duda. Así que Leoni es no solamente un gran jurista, sino que es un gran economista, no de grado y quizás sin saberlo, pero profundo conocedor de la praxeología y de la epistemología mesiana y de Hayek. Lo que no menciona, y con esto termino para no agotarlos, lo que no menciona Leoni y tampoco menciona Ricardo, es algo que yo siempre pensé que era una noción nefasta dentro del derecho, que es la noción de orden público. Fíjense que esta noción de orden público básicamente significa que no se puede pactar en contrario de ciertas normas que recibe ese catálogo, ese nombre de orden público. La ley de alquileres, ¿no? Si antes de que ahora se rige por el Código Civil, gracias a Dios, podría regirse el common law. Pero bueno, esto es mucho mejor a la legislación anterior. La legislación anterior, si usted alquilaba
a un plazo menor a 2 años estaba violando el orden público. El contrato era nulo, porque la ley así lo decía, no porque las partes de común acuerdo que podían fijar, y de hecho lo hemos hecho todos, contratos a 2 años, que si se judicializaban teníamos un problema los propietarios y los inquilinos, porque habíamos violado el orden público. Esta noción del orden público, que el Estado es el que dice qué está bien y qué está mal, sobre qué se puede contratar y sobre qué no, ¿no? Pactos sobre herencia futura, contratos entre cónyuges, porciones legítimas de la herencia, son todas nociones. O sea, lo peor de todo, la legislación del trabajo. La legislación del trabajo, por supuesto, donde no debiera haber un fuero laboral, sino regirse por el Código Civil, o al menos por la sentencia que dictan los jueces fuera de este fuero. Pero esta noción de orden público, desde mi punto de vista, es peligrosa porque le da un poder, ¿no?, a los legisladores de decir sobre qué se puede pactar y sobre qué no. Nada más. Y ahora le toca al autor. Bueno, muchas gracias. Yo no suelo agradecer demasiado. Me he dado cuenta que después no me invitan más. Y por eso hoy quisiera tomarme un par de minutos para hacer algunos agradecimientos especiales. En primer lugar, bueno, a todos los que están presentes, ¿no? Alberto ha sido, como él mismo dijo, ha sido mi profesor. Con él descubrí las ideas de la libertad en la Facultad de Derecho, incluso antes de empezar a leer a los liberales económicos, entré al liberalismo económico por él, y por Luciano, que voy a hablar de eso. Y a partir de ahí, un largo camino, fui al punto suyo, di clases de universidades, investigador de universidades. Así que le debo mucho a Alberto y le agradezco mucho que esté presente aquí. Alberto Mingardi, con quien estuvimos en algunos eventos en Guatemala discutiendo con Leoni, ahí le pude dar un ejemplar de la versión en castellano del libro. Me olvidé, ahí está, me olvidé de traerla y que la verdad que creo que fue en ese evento que estuvimos juntos donde yo tomé conciencia de que Leoni había publicado ese libro en Argentina antes que en el resto del mundo. Digo, pero esto es 1960 y en Estados Unidos se publicó en 1961. Quiere decir que... Año 1995. Y en Italia mucho tiempo después, 1995. Creo que Carlo Lotieri, que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Que justamente por algún motivo no lo publicaban. Y probablemente Venegas Padre lo primerió, ¿no? Se dio cuenta que lo iban a publicar un año después en inglés y logró invitarlo a Buenos Aires en 1960, y ya que viene a Buenos Aires podemos publicar su libro. Y cuando llegó Bruno Leoni a Buenos Aires ya estaba el libro traducido por otro Venegas, y Leoni dio su conferencia con el libro ya impreso. De modo que agradezco mucho a Alberto Mingardi, que está presente aquí. Ponciano, vos no te acordarás, pero vos, en ese curso que yo tuve con Alberto, donde Alberto, 1982, yo estaba terminando la carrera, estábamos en plena guerra de Malvinas, todo el mundo enfervorizado, todo empezó el curso cuando todavía no había empezado la guerra, transcurrió todo el curso durante la guerra, perdimos la guerra, y al tiempo terminó el curso y ya se hablaba de que iban a llamar elecciones, de que había elecciones en la universidad, había cambiado el mundo. Y las dos únicas personas que yo conocía, que escuchaba de la gente pública, que me hacían pensar que yo no estaba loco, ¿no? Que pensar que una guerra era una locura, eran Álvaro Alzogaray y Alberto Venegas Líder.
que decían, esta no me puede seguir con esto. Con lo cual yo tomé ese curso con un interés especial. Éramos como 80 alumnos que pugnábamos permanentemente entre abrir las ventanas y morirnos de frío, o cerrar las ventanas y morirnos por el humo del tabaco. Y quien estaba a cargo de esa reunía era Ponciano. O sea, el curso de Ponciano tiene unos pocos años más que yo estaba terminando la carrera y él estaba probablemente comenzando su carrera como profesor. No sé si habrá sido el primer curso que tocó en el 82 o el segundo, por ahí. Fue el primero. Y nosotros éramos 80 energúmenos, la mitad de los cuales no tenían ningún interés por la materia. Y yo aprendí muchísimo. Y tomé esa clase de Alberto, clases magistrales, donde de pronto se ponía a hablar de la revolución industrial en medio de activistas de izquierda que ya empezaban a florecer nuevamente y que se levantaban y se iban del curso. Y Alberto los miraba como si pasara la brisa. De modo que, bueno, quería también, y recuerdo muchísimo a mi padre, que era una persona muy, muy agradable de las reuniones de tanto Pinelli como también en la Avenida Independencia. No sé, fue también una linda época que todos estuvimos juntos en esas batallas. Y obviamente a la familia Caprado, que cada vez que sale un libro mío están organizando algo, al centro Friedman Hayek, que curiosamente, esto es algo que, y con esto arranco para no perder tanto tiempo, cuando Bruno Leoni presenta por primera vez su trabajo en la Libertad de la Ley, lo presenta en un evento que organiza Turquem de California, donde los otros dos panelistas eran Friedman y Hayek. Eran Friedman, Hayek y Bruno Leoni, que curiosamente luego de eso cada uno de ellos publica un libro muy trascendente casi inmediato, ¿no? Porque Los Fundamentos de la Libertad se publica en 1960, Leoni publica en Estados Unidos La Libertad de la Ley en el 61, y Friedman en el 62 publica Capitalismo, y no sé, no me acuerdo bien el título ahora del libro que publica Hayek. ¿Cómo? Capitalismo, libertad y democracia. Puede ser. Con lo cual había una ebullición, ¿no? Y cuando le envían a Alberto Venegas padre un ejemplar de ese evento, él estaba metido en la organización de la visita de nada menos que de Ludwig Mises, que vino un año antes que Leoni, y esas famosas 6 conferencias en la Facultad de Economía, de modo que estaban en pleno trabajo, pero cuando leyó el texto dijo, esto no lo podemos dejar pasar, y se puso en contacto con Leoni, le ofreció venir a Argentina, le pidió autorización para publicar el libro, le pidió que escribiera una introducción y unas conclusiones que no tenía el trabajo originalmente, y así como el libro en 1960, no hay registro de ese paso. Como decía Alberto, ¿no? la vida de Alberto Mingardi, un poco la vida de Leoni, no hay demasiado conocimiento sobre detalles de su vida. Y ese libro, y por eso yo quise, por un lado, recordar esta cuestión, ¿no? De que ese libro fue publicado primero en Argentina y luego se hizo famoso en todo el mundo. Y especialmente reconocerle al Centro de Estudios sobre la Libertad, a Alberto Venegas padre y a todo el grupo de personas que estaban con él ayudándolo, porque no publicaron eso solo, publicaron cerca de 40 libros clásicos del liberalismo. Yo crecí, igual que Ponciano, leyendo esos libros y ideas sobre la libertad. Venegas padre dio becas para que muchos, creo que vos pudiste ir a Ground City, ¿no? Eduardo Martí y tantos otros pudieron ir a estudiar a Estados Unidos. En algún momento Venegas padre dijo,
nos quedábamos sin plata y ponía plata de su bolsillo para poder pagar esas becas que la gente fuera a estudiar. De modo que me pareció que era algo que había que rescatar. Y sobre todo el pensamiento jurídico de Leoni, que es la mayor parte del libro, de lo cual no hay demasiado conocimiento. O sea, hay dos libros de Leoni que son más conocidos porque están traducidos al castellano, que es La libertad y la ley y Las lecciones de filosofía del derecho. Las lecciones de filosofía del derecho eran los apuntes de clase de Leoni, así como las lectures de Judith de Adam Smith, que eran notas tomadas por los alumnos. Una alumna aventajada de Leoni que tomaba nota de sus clases, luego lo armó como libro, Leoni lo revisó, lo arregló, lo corrigió, y es la versión que nosotros conocemos, que dice mucho del pensamiento de Leoni ese libro, porque si uno piensa que Bruno Leoni era el profesor titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Pavía, y cuando uno mira el libro de lecciones de Filosofía del Derecho, que es el curso que él daba, donde no habla del derecho natural, donde no habla del positivismo, salvo para hablar de Kelsen al final, para pegarle a Kelsen, y donde empieza su libro hablando de Mises y la praxeología. O sea, el libro de filosofía del derecho con el que se enseñaba en la Universidad de Pavía en los años 50 a los alumnos de derecho, empezaba aprendiendo qué es la praxeología y qué fue el estudio con Mises. Y entonces Leoni nos enseña que, en definitiva, así como la acción humana es la base del estudio de la economía, y como decía Mises, ¿no? Mises tiene una nota de página en uno de sus libros, no recuerdo cuál ahora, donde se queja, creo que en la autobiografía, donde se queja de que la praxeología ha sido utilizada fundamentalmente por los que estudian economía, cuando la praxeología debería ser la fuente de cualquier estudio sobre ciencias sociales, porque todos son aspectos de un mismo proceso. Lo que llamamos orden espontáneo, que tanto ha desarrollado Hayek y Bruno Leoni y otros autores, en definitiva no se circunscribe al estudio del mercado. En todo caso, cualquier aspecto de la interacción humana se rige por los mismos principios. Y el derecho, imagino que en algún momento Leoni se habrá puesto a pensar, pero entonces esto se aplica al derecho también. Y por eso es que no es casual que él diga el derecho nace con el reclamo. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a hablar de derecho? Acción. ¿Y cuándo se produce una acción jurídicamente relevante? Cuando hay un reclamo. Un reclamo que sea razonable, decía Leoni, no cualquier reclamo. Reclamo jurídicamente razonable. Y a partir del reclamo, de la contestación del reclamo, de los argumentos de las partes de la intervención de un juez que resuelve el establecimiento de la jurisprudencia y la evolución de la jurisprudencia, se va desarrollando el derecho. Yo a Leoni lo catalogaría, no sé si es correcto, pero tengo que seguir investigándolo a este punto, pero yo lo tengo en mi lista de los realistas jurídicos, de los que tal vez no hayan sido expresamente enrolados en el realismo jurídico, pero lo era. Leoni en la libertad y la ley tiene una frase muy buena, dice, y algo decía recién Ponciano, el derecho no lo hacen ni los legisladores ni los jueces, el derecho lo hace la gente. Y en esto tenía una visión evolutiva al tipo Savigny, o sea, él podía meterse o enrolarse en esta visión que viene desde los escoceses hasta Karl Menger y Hayek, finalmente. ¿Por qué decía esto Leoni? Leoni decía,
cuando un juez resuelve una causa, en realidad tiene alguien que reclama, otro que se defiende del reclamo. Los dos tienen sus argumentos, ofrecen sus pruebas, el juez los escucha. Y después se escucha un montón de otra gente, testigos, peritos, oficiales públicos. Con todo eso y los argumentos de las partes, el juez tiene que resolver. Pero no solo resuelve con eso, también se remite a precedentes de otros jueces donde hicieron el mismo trabajo, es decir, intervino un montón de gente, demandante, demandado, peritos, testigos, con lo cual al final del día el derecho termina siendo el producto de un montón de gente que está discutiendo sobre temas con relevancia jurídica, donde los jueces extraen conclusiones, elaboran una jurisprudencia y esa jurisprudencia se somete al testeo de otros jueces, al modo que Popper hacía competir a las teorías científicas, ¿verdad? Hay una cosa muy curiosa. Una de las grandes diferencias que hay entre la versión que se publicó en 1960 y la versión que se publicó más adelante es que la introducción y las conclusiones cambiaron. ¿Y qué es lo que cambió? En la introducción y en las conclusiones posteriores, Leoni hace referencia a el inconveniente de que existan cortes supremas que puedan elaborar jurisprudencia obligatoria para los tribunales inferiores. Él se dio cuenta que había una proliferación de tribunales constitucionales que incluso emitían opiniones consultivas, que elaboraban fallos plenarios, obligaban a los jueces a interpretar el derecho como ellos pensaban, y que en última instancia se convertían en legisladores. Entonces Leoni, con posterioridad a la primera edición, le agrega estos párrafos diciendo, ojo, que no convirtamos a los jueces en nuevos legisladores. Para Leoni el derecho era algo en permanente evolución. Decía Alberto Mingardi hace un rato que tiene grandes puntos respecto de la ciencia política. En La libertad y la ley, Leoni hace una crítica muy fuerte a la idea de representación política, ¿no? Por la cual nosotros depositamos nuestros derechos en los gobernantes. Y decía Leoni, la idea de mandato, nadie cree hoy en día que la gente le está dando un mandato al gobernante, porque un mandato es una orden específica por la cual yo le digo al mandatario que tiene que hacer algo concretamente. Imaginen ustedes 20 millones de personas, cada una dando la orden que considera que le quieren dar al mandatario. Es una ficción. Decía, ya en el siglo XVI los ingleses sabían que esto era una ficción. A lo sumo, la idea del mandato me permite decir que, bueno, Juan fue elegido por la mayoría de la gente, pero lo que Juan va a hacer no lo decidió la gente a través de ese mandato, lo va a decidir Juan de alguna manera. Y cuanto más van creciendo las sociedades, el poder a través de la legislación que tienen el poder político es cada vez más grande y es cada vez más difícil de controlar. Un punto que también se me ocurre a raíz de algo que dijo Ponciano, Leoni, como jurista italiano, muy versado en la historia del derecho romano y del derecho italiano. El propio Hayek, creo que es en Derecho, Legislación y Libertad, en una nota a pie de página, le reconoce a Bruno Leoni. Dice, yo antes de hablar con Leoni pensaba que el derecho romano siempre había sido, el civil law de los romanos había sido un derecho escrito, y Leoni me enseñó cómo había sido el derecho evolutivo que había habido en Roma en la época clásica, previa a Justiniano,
y al proceso de estatización del derecho, también en Roma. Lo que hoy conocemos como civil law aparece primero cuando Justiniano mete 10 siglos de historia del derecho romano en un código y dice a partir de hoy la ley es lo que yo digo que es la ley, y cuando unos siglos después los emperadores y los reyes europeos empiezan a competir por a ver quién elabora el código más extenso y más perfecto para imponérselo a la gente. Napoleón consideraba, él decía, ya en la isla de Elba, decía Napoleón, yo no voy a pasar a la historia como un gran general, 40 victorias quedan empañadas con Waterloo donde me ganaron. Lo único que va a permanecer para siempre inalterable es mi Código Civil, porque el Código Civil era una herramienta de conquista. Cada lugar que iba conquistando le imponía las leyes, le imponía las normas, homogeneizaba las sociedades y por eso era una herramienta de poder político. Por eso dos puntos fundamentales desde el punto de vista jurídico de la idea de Leoni, yo creo que a modo de conclusión deberían ser la idea de derecho como reclamo. El derecho empieza cuando alguien reclama. Yo puedo estar en el subte y alguien me pisa un pie, y dependerá de cómo reaccione yo para ver si va a haber un conflicto o no. Si simplemente no le doy bolilla y sigo con mi vida, si el otro me va a pedir perdón o si nos agarramos a trompadas. Y en definitiva, los conflictos empiezan cuando alguien reclama y otro responde. Y el otro punto fundamental es que el derecho es producto de una evolución. El derecho está en permanente evolución. Como les decía, yo hago en otro libro hago un símil entre la forma en que evolucionan las teorías científicas para Popper a través de las teorías y las presentaciones. La jurisprudencia opera más o menos del mismo modo. Un juez resuelve de un modo y hay que ver qué pasa con los jueces que vienen después y de las partes de los abogados que plantean cuestiones para ver si esa teoría, si esa doctrina que elaboró ese juez va a permanecer con valor o va a ser superada. Y de este modo el derecho es un producto permanente de evolución. Leoni, en un párrafo de La libertad y la ley, explica todas las fuentes, no me las voy a acordar de memoria, pero él habla de una serie de fuentes que él tuvo o que él considera los fundamentos del derecho. Y dice, hay un poco de derecho natural, la parte buena del derecho natural, porque también hay una parte mala, dice el propio Leoni. Hay mucho de experiencia, hay mucho de discusión, hay mucho de lógica, es un proceso permanente de discusión, hay costumbre, hay jurisprudencia, todo eso termina formando lo que es el derecho, un concepto muy alejado a la misión del normativismo que nosotros padecemos. Y una última cuestión que no está en el libro, está en otro libro que estoy escribiendo, de lo que tiene que ver con la idea del positivismo que mencionó Alberto Benegalí, que creo que mencionó también. Como ustedes saben, Mises y Kelsen eran amigos, estudiaron juntos, fueron al colegio juntos. En Viena, Kelsen fue a los seminarios de Biesar junto con Mises y con otros economistas austríacos prominentes de la Escuela Austríaca de Economía. Luego elabora su teoría pura del derecho y de pronto Hayek sale a atacarlo. Y Mises le dice a Hayek, vos no lo entendiste a Kelsen. Y yo lo primero que pensé, yo tampoco lo entendí porque a mí tampoco me gusta. Y una de las mejores críticas al pensamiento de Kelsen probablemente sea ese capítulo de las lecciones de filosofía del derecho donde expresamente
le explica a los alumnos el positivismo jurídico. Pero no positivismo jurídico en contra de la ley porque la ley es mala, sino las raíces. Y por eso el capítulo siguiente al del positivismo jurídico es un capítulo sobre Max Weber y la sociología. Y él dice, más allá de los errores que tuvo Max Weber, la sociología es muy importante. Tan importante que la primera expresión que Mises utilizó en 1929 para referirse a la praxeología fue sociología. Él, en lugar de hablar de praxeología, hablaba de sociología. Y luego él explica que dejó de lado el concepto porque se había vuelto un concepto histórico y por lo tanto había perdido el sentido original. Pero Leoni toma la importancia de la sociología y, más allá de reconocer errores en Max Weber, este es un elemento importante que no puede faltar en una teoría del derecho. De modo que, para terminar, mi idea con este muy pequeño libro fue reconocer que en Argentina no solo somos campeones del mundo de fútbol, sino que les primeríamos la publicación de La Libertad y la Ley a los gringos, que eso fue gracias al esfuerzo de probablemente la cuarta ola de difusión de las ideas de la libertad. Las primeras tres venían con ventaja porque tenían detrás un movimiento político fuerte, la Revolución de Mayo, Urquiza, que impulsó a la generación del 37, su producto de la Constitución del 53, la revolución, la generación del 80, que venía del boom del crecimiento y de grandes presidentes de Roca para abajo durante varios años. Al Centro de Estudios sobre la Libertad le tocó bailar con la mafia, o sea, empezaron a pensar en esto mientras gobernaba Perón y empezaron a organizarlo apenas hacía poco que Perón se había ido, con lo cual las ideas de la libertad no tenían, tal vez tengan mucho más mérito, porque en definitiva tuvieron que remar el dulce de leche, no había nadie que difundiera ideas de la libertad, no había políticos que representaran las ideas de la libertad. Decir que los militares eran los que representaban al liberalismo era una contradicción en términos. O sea, uno lo que veía era, bueno, para mucha gente lo más potable que había de lo que escuchaba era algún disco. Decía, no, pero el liberalismo es algo que está en las antípodas de modo que me pareció que no hay que olvidar esos esfuerzos. Probablemente estamos en una nueva ola ahora. Habría que aprovechar la nueva ola para difundir las ideas de la libertad, que se puede, hoy se puede. Muchos de nosotros en los últimos años también arábamos en el desierto. Hoy uno puede decir que es liberal y ya no tiene miedo de que lo ataquen. De modo que, nada, ahí va mi... Y sobre todo para que tengan algunas nociones básicas de cuáles fueron las ideas centrales del pensamiento de Bruno Leoni. Muchas gracias. ¿Quiere hablar? Sí, Alberto. Está pidiendo la palabra, Alberto. Me gustaría subrayar lo agradable que ha sido estar entre buenos amigos, y siento que incorporo al profesor Mingardi como otro amigo, porque en realidad las relaciones amistosas no son necesariamente vínculos personales, sino comunión de ideas. Y en Tren de Hablar de Amigos, a mí siempre me ha interesado hacer cierta tarea detectivesca con los autores, ver quiénes han influido en los autores que admiramos. Desde luego no remontarnos a Adán y Eva porque sería un poco complicado, pero me he preguntado quién ha influido sobre Mises,
y es desde luego Karl Menger, pero ¿quién ha influido sobre Karl Menger? Franz Brentano, que era un sacerdote que dejó los hábitos por disputas con el Papa, enseñaba en la Universidad de Viena. Adam Smith, ¿quién influyó sobre Adam Smith? Hutchison. ¿Y quién influyó sobre Hutchison? Carmichael. Y en nuestro caso, Alberdi, que a veces parece que la generación del 37 fue algo que apareció como un milagro de golpe sin que nadie influyera. ¿Quién influyó sobre Alberdi y la generación del 37 en lo que era la Academia de Derecho precursora de la UBA en el ingreso? Diego Alcorta, un extraordinario médico filósofo que había estudiado a Condillac, a Bentham, a Constant, y los visitaba en su casa. ¿Y quién influyó sobre Diego Alcorta? Juan Crisóstomo Lafinur, un filósofo que daba clases en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires. Me parece eso interesante. También quiero subrayar y agradecer mucho que se haya mencionado tan generosamente, no solo en el libro, sino en las palabras a mi padre. Yo no sería liberal si no fuera por mi padre. Como he dicho muchas veces, a pesar de que completé 2 doctorados, nunca escuché nada razonable de la tradición de pensamiento liberal, si no hubiera sido por la paciencia infinita de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca. Pero me parece importante, yo acá abajo de la computadora tengo una enorme leyenda que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Me gustaría que alguna vez pudiéramos ejecutar, no creo que yo viva para verlo, la objeción a la existencia misma del monopolio de la fuerza. Yo escribí en el año 93, editado por MC en Buenos Aires, un libro que se llama Hacia el autogobierno, una crítica al poder político. En unas 560 páginas desarrollo la importancia de eliminar el monopolio de la fuerza. Luego lo hice nuevamente en un seminario en Seúl, en Corea del Sur, invitado por la International Cultural Foundation, que después se editó en un libro, Values, Society and Norms, y luego por última vez, por ahora, lo hice en la revista académica de Jesús Huerta de Soto en Madrid, que mi ensayo muy largo se llama ¿Es posible el gobierno limitado? Y creo que en este contexto que hemos conversado, hemos mencionado muchos autores, Rothbard, etcétera, pero hay 2 que me parece muy importante subrayar. Uno es Anthony de Jassé. Anthony de Jassé, que era profesor en Oxford, es, a mi juicio, el liberal más creativo y más productivo de todos los que he leído. Resulta difícil a veces leerlo porque tiene un léxico un poco, a mi juicio, complicado, pero las conclusiones de Anthony de Jassé son realmente extraordinarias. Su colección, yo una vez dirigí un Liberty Fund en el entonces Plaza Hotel, con la presencia de Anthony de Jassé, con la presencia de Buchanan, para discutir el libro Against Politics, una serie de ensayos extraordinarias, la secuencia, la capacidad didáctica. Y el otro autor que estaba también presente en ese Liberty Fund es Bruce Benson. The Enterprise of Law, Justice Without the State. Subrayo esto último, Justice Without the State. Y termino con una anécdota de Borges. A Borges un periodista le pregunta, dígame, Jorge Luis Borges, ¿es cierto que usted cree que debe abolirse los aparatos estatales? Efectivamente, contesta Borges. Pero dígame, ¿cuánto tiempo cree más o menos que se puede aplicar ese ideal? Y más o menos 200, 300 años. Y mientras, pregunta el periodista, mientras jodernos. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Martín Carranza Torres. Una observación nada más. Yo ya leí el libro, el aviso todo del asesino de Matorrón. Es una alegoría maravillosa que en este momento hay una línea, no quiero bloquear,
Hay tres generaciones de Venegas Lynch vinculadas. Yo no había nacido cuando vino León a Argentina. Hay tres generaciones de Venegas Lynch justo en el momento que hay un presidente libertario tratando de llevar esto adelante. Después de leer el libro, resignifico el título, porque me llamó la atención el nombre. Bruno Leoni en Argentina era como una crónica para un diario, 250 palabras y ahí terminaría. Cuando termino, y después de ver esa sucesión, en el momento este, me parece que el título es un llamado, una arena. Por favor, Bruno Leoni en Argentina, a partir de ahora. Entonces, eso es lo que a mí me trajo, lo que a mí me provocó. Sí, y bueno, no quiero parecer oficialista, pero serían los Leoni, ¿no? Due Leoni. Muchacho que... No, pero no tiene que ver con lo que usted dijo, cuando un pisotón en el subte, depende si el otro es más grande que uno. Por supuesto. Uno le pide perdón, aunque te pisaron. Y si el otro es más chico, bueno, usará la fuerza lógica, ¿no? Eso lo que te demuestra es que no existen dos casos iguales. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la jurisprudencia. Pues los jueces tienen una tendencia a analizar el derecho y no los hechos. Y los hechos te cambian todo. Si, ¿por qué no reclamaste si te pisó? Y es que el otro medía 2 metros. Creo que Sí. Alberto. Solo para agradecer mucho la última intervención del profesor Venegas Lynch, que mencionó un antiguo querido amigo como Tony de Jazet. Y a mí me parece que la mención de Tony y de Bruce Benson es muy interesante, hablando de Leoni, por dos diferentes razones. La primera es que ahora nosotros sabemos que David Hume fue mencionado antes. Eso es muy claro en el ensayo fenomenal de Hayek sobre David Hume, que fue publicado en El Político de Leoni, de verdad. Pero ahora sabemos también de Adam Smith, desde algunos ensayos de Paul Sagan, que ambos, Hume y Smith, defendían el common law. Tenían una preferencia muy fuerte para el derecho consuetudinario. En Hume está perfectamente claro por la natura convencional del derecho que es evidente en el tratado. Y uno de los ensayos más interesantes de Tony de Jazet en ese libro, Against Politics, es un ensayo que se llama Conventions, que es su formulación de su liberalismo humiano. Y hay esta línea humiana a favor del common law, donde hay los escoceses, los austríacos, Leoni y también un autor diferente como de Jazet. A mí me parece muy interesante porque es la línea evolutiva y darwiniana, si tenemos que llamarla así, del pensamiento liberal. La segunda cosa es que lo que hizo Bruce Benson, que es exactamente ir a ver cómo se desarrolla el derecho en ausencia del Estado, en todo en nuestra vida, donde no hay Estado, no hay poder político, pero sigue teniendo normas y derecho, es, creo, lo que Leoni habría desarrollado si habría vivido más. Desafortunadamente murió, fue asesinado en 1967 y no he podido hacer más, pero esta idea de right as individual, law as individual claim es exactamente esta, es un framework donde que hay que poner investigaciones empíricas exactamente como la de Bruce Benson. Y por el final, yo creo que nosotros, hablando una vez bien de los italianos y de los argentinos, tenemos una grande ventaja para entender esa cosa.
en contra de los anglosajones. Porque, como escribió Borges en su magnífico ensayo Nuestro pobre individualismo, un argentino es un individuo, no es un ciudadano. Y es la misma diferencia entre los italianos y los franceses. Los franceses son ciudadanos, los italianos son individuos. Y nuestro pobre individualismo latino tiene algunos problemas, pero nos puede ayudar a entender esa cosa mejor que alemanes, franceses y anglosajones. Me gustaría hacer Sí. un pequeño comentario a dos cosas que dijeron los dos Albertos. Una respecto de Benson. Yo a Anthony Gissé no lo alcancé a conocer, pero sí estuve varias veces con Q. Benson y creo que es uno de las personas que mejor entendió cómo entender la formación del derecho. De hecho, él tiene un libro que se llama Tu serve and protect, haciendo un análisis del derecho penal o de la lucha contra el crimen, que fue lo que a mí me motivó a escribir Las contradicciones del derecho penal, un libro del año 2000 que, por cierto, tiene un prólogo de Alberto, de Venegas Lynch. Y respecto de lo que decía recién Alberto Mingardi sobre la predilección de Hume y de Adam Smith por la jurisprudencia, yo no olvidaría a Adam Ferguson en esa. Ustedes recuerdan la famosa frase de Ferguson que mencionaba muy seguido Hayek, ¿no? Ferguson decía: las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no el diseño de persona alguna. Entonces, hay instituciones que hacen falta seres humanos para que existan, pero que ningún ser humano lo inventó. Y los ejemplos que traía Ferguson de estas instituciones eran el mercado, la moneda, la moral, el derecho. Y el derecho, porque el derecho era un producto de la interacción humana, pero no el diseño de ninguna persona ni de ningún parlamento. Ese derecho al que pensaba Ferguson era precisamente el common law, un derecho espontáneo evolutivo, donde intervenía una gran cantidad de personas. No sé si alguno, si no terminamos, si hay alguna pregunta. Un breve comentario. Hay una crítica, sin duda, de Bruno Leoni a la democracia, como dijimos antes, que es como un cheque en blanco que se le da cuando uno va y vota, sobre todo una lista de diputados que quizás conozca el primero, el segundo y el tercero, pero en la provincia de Buenos Aires, que se eligen 35, los 32 restantes, ni idea de eso. Entonces hay un cheque en blanco. Pero al menos, cuando yo tenía 40 o algo menos, existían las plataformas de los partidos políticos. Y uno las leía, realmente las leía. Y eso eran como declaraciones de principios de cada uno de los temas fundamentales, ¿no? Comercio exterior, sistema laboral, sistema previsional, qué hacer con la moneda, privatizar o no empresas del Estado. Entonces, cada partido tenía su plataforma, que era un librito, ¿no? Que cada uno de nosotros leíamos y decíamos: bueno, este partido propone tal cosa, después veremos si se cumplía o no, era otro cantar, pero uno tenía algo de donde agarrarse. Hoy en día no hay propuestas, sacando la del actual gobierno, que nos podrá gustar o no, pero son propuestas concretas, ¿no? Los demás partidos no tienen propuestas. Entonces, en eso yo coincido con Leoni, que la democracia es muy poco representativa, ¿no? La gente por ahí va por otro camino de lo que los políticos proponen, ¿no? Así que eso es muy novedoso de parte de Bruno Leoni en el año que escribió eso, en 1960. Bueno, agradezco a todos a los que vinieron y a todos los que participaron en que realmente ha sido un panel y de lujo, tanto quienes están aquí presencial como
Y aprovecho para, ya que la gente de SEMA nos presta siempre las instalaciones, a decir que, bueno, que Alberto Mingardi además es secretario de la Mount Pelerin Society y en el año 2027 va a tener lugar aquí en Buenos Aires y UCEMA es parte de la organización. Gracias, Ana. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a los dos. Nos vemos. Como decía Borges, me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción, cada uno es una realidad.